Saludo cordial para todas las personas que están allí a través de YouTube, amén, que están frente a su pantalla, han escogido este momento especial para comer la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. No importa dónde usted se encuentre, si tiene la disposición de comer la palabra de Dios, entonces hágalo con gozo y hágalo con sabiduría y con entendimiento. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer entonces la escritura en la primera carta o epístola del apóstol Juan. Amén. En el capítulo número 1, versos 1 al 4, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria al Señor. ¿Usted quiere, hermano, que Dios le hable? ¿Usted quiere alimentarse de la palabra de Dios? ¿Quiere aprender? Antes de que oremos, quiero decirle algo. Uno tiene el concepto de que para predicar se necesita mucha sabiduría. Y si hacemos una encuesta, todo el mundo diría, uy, sí, cierto. Pero sabe que se necesita más sabiduría para poder oír la palabra que para predicarla. ¿Por qué? Porque el que predica está convencido de lo que está diciendo, pero el que oye no está tan convencido. Entonces se necesita más sabiduría para oír. Por eso la Biblia dice, oirá el sabio y aumentará el saber. No dice, predicará el sabio, no. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Dígale a Dios que le dé espíritu y humildad, amén, para recibir la palabra, para que ella lo pueda nutrir y ser de gran bendición en su vida. Señor Jesús, Dios poderoso, oh maravilloso Señor, tú eres digno de suprema alabanza. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, estamos en la presencia del Señor Jesús. Amén. Y queremos hacer su voluntad y cumplir su propósito. Y la única manera de poder cumplir el propósito de Dios, pues es teniendo más conocimiento de su palabra y más conocimiento de su verdad. Gloria al Señor Jesús. Creo que siempre que me escuchen predicar, hermanos, estará en mi boca la palabra contexto. Yo no me imagino poder estudiar la palabra fuera de su contexto. Por eso es que hay tantas predicaciones locas por ahí. Una cosa es la locura de la predicación y otra cosa es una predicación loca, ¿cierto? Por eso es que hay tantas predicaciones locas por allí, porque la gente saca la palabra de su contexto y terminan diciendo lo que la Biblia no quiere decir. Amén. Recuerde que una cosa es lo que la Biblia dice y otra es lo que quiere decir. Amén.
Y lo que nosotros tenemos que entrar a buscar dentro del contexto es lo que realmente la palabra nos quiere decir y lo que necesitamos aprender de ella. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que qué bueno poder entrar un poquito en esos contextos que nos muestran a nosotros qué está sucediendo. Realmente la mayoría de los escritos bíblicos fueron escritos, que valga la redundancia, en circunstancias difíciles, en condiciones muy complicadas. No fueron muchos los que pudieron escribir desde un trono, gobernando como lo hizo Salomón, ¿cierto? La mayoría lo hicieron estando prisioneros, en persecución, ¿cierto? Lejos de su tierra, lejos de su patria, en angustia. Así escribieron la mayoría de ellos. Fueron muy pocos los que de pronto desde una buena comodidad pudieron hacerlo, y repito, como quizás lo pudo haber hecho Salomón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero vamos a mirar esta primera carta que escribe el apóstol Juan. Podríamos decir que estas 3 cartas de Juan son la introducción, amén, para luego escribir el Evangelio de Juan. Sin embargo, he leído por ahí algunos comentaristas, porque usted no se puede conformar cuando usted esté estudiando la palabra y tenga en cuenta algunos comentaristas o algunos estudios bíblicos o algunas Biblias de estudio donde hay tantos comentarios. Usted no se puede conformar al comentario de uno solo, porque difieren en muchas cosas, algunas ocasiones. Entonces es bueno tener varios conceptos de los diferentes comentaristas o tener varias Biblias diferentes, y sirve mucho también el diccionario, el compendio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Unos pocos comentaristas dicen que Juan escribió primero el Evangelio y luego las cartas, pero yo soy dado a pensar que primero se escribieron las cartas y después el Evangelio, porque cuando uno lee las cartas y luego lee el Evangelio, se da cuenta que el Evangelio es como coger estas cartas y maximizarlas, amén, expandirlas, estudiar mucho más a fondo lo que Juan está allí diciendo. Pero ¿cuál era el contexto? ¿Cuál eran las circunstancias? Estamos hablando más o menos del año 95 después de Cristo, y Juan no llevaba mucho tiempo de haber salido de la isla de Patmos. Habían pasado un poco más de 60 años desde la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Así que el Evangelio ya tenía más fuerza. El Evangelio se había extendido por muchos lugares en Europa, en Asia, en África había llegado el Evangelio, muchos sitios había llegado el Evangelio. En unas partes era más fácil predicar y en otras era más complicado. Cuando estamos hablando del Imperio Romano, pues era supremamente difícil, era supremamente complicado poder predicar el Evangelio. Habían pasado unos 30 años desde la muerte del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. La mayoría de los apóstoles ya habían muerto. Timoteo también hacía algunos años había dormido en el Señor ya. Y prácticamente el único baluarte que quedaba de todos aquellos que vieron al Señor. Porque, hermano, no se deje engañar. Una de las condiciones para ser apóstol era haber visto al Señor. Por eso es que el Señor se le manifestó a Saulo de Tarso. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, para que él tuviese esa experiencia. No como los otros apóstoles que estuvieron con el Señor desde que inició su ministerio y vieron tantas facetas del Señor Jesucristo. Y entre ellos, pues Juan, nadie vio al Señor en todas sus facetas como lo hizo Juan. Juan vio al Señor y estuvo con él en todos los momentos, de alegría y otros momentos también muy duros. Pero el último hombre que vio al Señor Jesús en persona aquí manifestado en carne, pues precisamente fue Juan. Como les decía, no hacía mucho tiempo Juan había salido de Patmos.
el emperador Domiciano había intentado matar a Juan, se cree que en varias ocasiones, pero como no pudo, al final entonces lo envió a esa prisión allá en Patmos. Y el pueblo de Israel, hermano, estaba prácticamente como nación desaparecido. Habían pasado más o menos 20 años desde que la ciudad de Jerusalén había sido totalmente destruida. El emperador Tito Vespasiano había destruido la ciudad de Jerusalén con la ayuda de su hijo, también llamado Tito, militar. Destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, hermano, y el arca del testimonio desapareció. Dice Josefo que no se halló ni siquiera algún vestigio de que el arca se hubiese quemado o algo, no. El arca del testimonio, al parecer, también leía por ahí en alguna ocasión, algunos sacerdotes alcanzaron a tomar el arca del testimonio que estaba en el lugar santísimo, allá en el tabernáculo, o en el templo, porque ya no existía el tabernáculo, sino el templo. Y por unos subterráneos y por unos lugares que ellos tenían, que lograron escaparse, y bueno, mucho se especula del arca del testimonio, pero hasta el día de hoy nadie puede testificar que ya la tengan en su poder, ¿cierto? El arca del testimonio desapareció, pudo haber quedado sepultada ya con las ruinas de la destrucción de Jerusalén y del templo. La destrucción del templo, hermano, en Jerusalén hirió lo más profundo del corazón del pueblo judío, porque el máximo orgullo de los judíos era el templo, ¿cierto? El templo había sido destruido antes por Nabucodonosor y luego fue reconstruido, amén, fue reconstruido. Y en esa reconstrucción, hermano, del templo, entonces el Señor Jesús pudo estar allá y pudo mirar la gloria postrera del templo con su propia presencia. Pero luego el tabernáculo, el templo una vez más fue destruido, y eso hirió el corazón del pueblo judío grandemente. Hubo varias guerras, se habla al menos de 3 guerras que los judíos vivieron y enfrentaron contra los romanos. ¿Y qué pasó finalmente? Si usted lee en la historia, hay un suceso llamado la diáspora judía, amén. Todos los judíos abandonaron el territorio de Israel. Todos los judíos abandonaron el territorio de Israel. Luego llegaron entonces sus enemigos, los palestinos, cambiaron el nombre de Israel y de la tierra de Canaán, la cambiaron por el nombre de Palestina, ¿cierto? Y dicen, no sé qué tan cierto sea eso, fue un comentario que escuché por ahí en alguna ocasión, que ese es el nombre de una bruja, no sé si será verdad o no, pero finalmente en el tiempo del Señor eso no se llamaba Palestina, eso se cambió el nombre con el tiempo. Los enemigos del pueblo de Israel entonces se apoderaron del territorio, y los judíos comenzaron, hermano, a divagar por todo el mundo. Estuvieron por más de 40 países, y de todos los lugares los echaban. Yo no sé si usted ha oído por ahí el refrán del judío errante, ¿cierto? Del judío, ¿por qué? Porque esa era la vida de los judíos, errantes de nación en nación. Pero ellos tenían una promesa y una bendición de Dios, y donde llegaban prosperaban y se enriquecían, y cuando ellos se estaban enriqueciendo, entonces la nación donde ellos estaban se empobrecía. Imagínense lo que sucedía. Precisamente eso fue lo que sucedió en Alemania. Los judíos allá, hermano, en Polonia, en Alemania y en toda esa parte de Europa se estaban enriqueciendo, y la nación se estaba empobreciendo. Entonces Adolfo Hitler dijo, no, esto no puede ser así. Comenzó a quitarle las riquezas a los judíos y comenzó a echarlos y a atacarlos y a hacer experimentos con ellos, y todos ustedes conocen parte de esa historia de la Segunda Guerra Mundial. Para el año 95 entonces, hermano, el pueblo de Israel estaba disperso, la iglesia estaba totalmente dispersa por diferentes lugares,
Y por eso es que vemos los escritores del Nuevo Testamento, algunos de ellos hablando de los despatriados, de los expatriados, ¿cierto? De los dispersos, ¿cierto? De la dispersión, porque para esa época, hermano, ya la mayoría de los judíos estaban por ahí divagando, y el cristianismo, hermano, precisamente, aunque suene difícil toda esa persecución y tanta dificultad, pues se tornó en bendición, porque muchos creyentes llegaron a lugares donde seguramente en otras circunstancias no se hubiera podido llegar, y el evangelio se expandió de una manera prodigiosa. Amén. Fue prematuro el crecimiento de la iglesia, fue prematuro el crecimiento del evangelio, o sea, prematuro pues que fue muy acelerado. El cristianismo, hermano, tomó fuerza, creció por los continentes más importantes, Europa, Asia, África. El evangelio tomó gran fuerza, pero de esa misma manera el enemigo también, hermano, perseguía a los cristianos, los asolaba y enviaba ataques de todas las formas habidas y por haber. Pero no se conformó en perseguir a los cristianos y quererlos matar, porque él sabía que si mataba a un cristiano, el cristiano pues se salvaba. Él de alguna manera lo perdía. Entonces él pensó: ¿cómo puedo yo atacar a la iglesia de manera que los cristianos sí se pierdan? Bueno, algunos cuando estaban bajo amenaza de muerte negaban al Señor, ¿cierto? Renuncia a su Dios, niegue a su Dios y le perdonamos la vida a usted y a su familia. No faltó quien dijera: sí, yo renuncio al cristianismo, renuncio a Jesús, prefiero vivir. Pero muchos otros se hicieron matar. Porque, hermano, a los cristianos, es que una cosa es hablarlo, y yo me imagino estando en esa situación. Imagínese usted en la mitad de la arena del circo romano, con su esposa, con 2 o 3 niños, su mamá o un hermano suyo, abrazándose y llorando, sabiendo que ya van a abrir las jaulas de los leones para venir a comérselos. Y les decían: renuncien a su Dios y les salvamos la vida. Y muchos de ellos, hermano, se ponían más bien a cantar y se ponían a orar. Y cuenta, hermano, Josefo es uno de los historiadores judíos más importantes que ha existido, y él tiene una enciclopedia llamada La Reliquia de los Judíos. Eso es una cantidad de libros, hermano, que le digo que para uno leerse todo eso, pero sirve mucho de consulta. Dicen que cuando los cristianos estaban allá en la arena, a punto de morir, hermano, con sus familias, que era tan impactante la manera como cantaban y la manera como adoraban al Señor en medio de esas circunstancias, que muchos de los que estaban en las graderías decían: yo también me declaro cristiano, y se tiraban allá a la arena porque querían morir al lado de esos cristianos. Imagínense cómo sería de impactante eso, uno verse. Nosotros venimos al culto, hermano, y aquí no tenemos problema de nada. Aquí estamos tranquilos, estamos gozosos, salimos para las casas, no hubo problema, gloria al Señor Jesús. Pero esas personas no podían hacer eso. Declararse cristiano, hermano, era ponerse la soga al cuello, era poner el hacha ahí en el cuello para ser decapitados. Y más con el antecedente de cómo morían los cristianos, de cómo habían muerto los apóstoles, porque todos los apóstoles murieron violentamente. El único que no murió violentamente fue Juan, que murió de una enfermedad que mata a muchas personas hoy en día, se llama repente. Murió de repente. ¿Qué se murió? No, se murió de repente. Esa enfermedad sí ha matado gente, hermano, mucho más que cualquier otra. No, ¿usted no la ha escuchado? ¿Usted conoce a alguien que haya muerto de eso? ¿Cierto? ¿Qué murió? No, de repente. Ay, Señor. Los cristianos en esa época no se morían de eso, los mataban. Bendito el nombre del Señor Jesús. Juan acaba de salir entonces de Patmos. Estuvo allá algunos meses, se cree que unos 2 años estuvo más o menos, un poco menos de 2 años estuvo en la isla de Patmos, y allá tuvo la oportunidad de escribir el Apocalipsis. Pero llega a la ciudad
de Éfeso. Llega a la ciudad de Éfeso. Y hay muchas iglesias. Inclusive hay iglesias a las que él les había escrito. La misma iglesia de Éfeso estaba en una crisis. Casi 30 años, un poco más de 30 años atrás, Pablo le había escrito una carta poderosa a los efesios. Se llama la carta a los efesios y la carta magna del apóstol Pablo, una carta doctrinal, hermano, donde sienta la mayoría de los fundamentos de la vida cristiana. Y Pablo había escrito esa carta a los efesios. Juan, estando en Éfeso, en Patmos, entonces escribe el Apocalipsis, y precisamente el capítulo 2 del Apocalipsis se inicia con una carta a la iglesia de Éfeso, donde Dios le dice a aquellos hermanos, a aquella iglesia, o más bien al pastor de la iglesia de Éfeso, le dice: bueno, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu sacrificio. Le resalta una cantidad de cosas, pero luego le dice: pero tengo contra ti. Yo no sé qué tanto conocía Juan la iglesia de Éfeso antes de haber ido allá, pero él sí recordaba lo que había escrito y lo que había enviado, y cómo ese libro de Apocalipsis se fue por todas las iglesias y lo duplicaron y lo escribieron, y mucha gente lo tuvo. Y entonces él escribe a los efesios y les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando Juan llega, hermano, a Éfeso, porque él no puede retornar a su tierra, porque ya no existe Jerusalén, porque ya no existe Israel, se convirtió en Palestina, ahora está invadida por sus enemigos, se la están peleando, hermano, entre los árabes, y se la están peleando entre los ingleses que querían tener y apoderarse del territorio. Lo que existía de Jerusalén era muy poco, algunas calles, un muro que quedó, donde los judíos hoy en día van y lloran allá y se lamentan en ese muro, y oran y le claman a Dios y le dicen que cuándo va a enviar el Mesías. Se puede imaginar, hermano, y nosotros aquí gozándonos porque ya el Mesías antes está que vuelve otra vez. Imagínense la revelación que nosotros tenemos. Ellos tienen la ley, tuvieron los pactos, las promesas, tuvieron la promulgación del culto, la bendición, los sacrificios, tuvieron a Cristo allá en carne, hermano, y no lo conocieron. Por eso es que el Señor le dijo a Tomás: sabes, bienaventurados los que creen sin haber visto. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. Entonces, cuando Juan llega a Éfeso, él sabe que llega a una iglesia que está en crisis, a una iglesia que está pasando por momentos difíciles, y no solamente Éfeso, todas las iglesias de esa parte del continente asiático, hermano, estaban en crisis porque eran muy cercanas. Y entonces el diablo dijo: ¿cómo voy a derrotar yo esta iglesia? Y entonces lo que comenzó a hacer, hermano, fue a torcer la doctrina. Comenzó a tergiversar la palabra de Dios, a quitarle el celo de las cosas sagradas al pueblo. ¿Sabe, hermano? Hoy en día es lamentable ver a tantos cristianos, se congregan, está bien, y hacen muchas cosas, y muchos de ellos hasta sirven, pero sin el celo por tantas cosas. Han dejado a un lado el celo, y la disculpa es: ¿pero qué tiene eso, pastor? ¿Pero dónde dice la Biblia eso? Y entonces le sacan a uno argumentos como que tratando de desarmarlo a uno, y uno piensa: pobrecito, es que no se trata de desarmarme a mí, se trata es de cómo va a lograr usted argumentarle a Dios. ¿Sabe que Job tenía muchos argumentos frente a su propia situación? Y entonces Job se pone a pensar en todo lo que quisiera decirle a Dios, y dice: ¿quién me diera el don de poder hallar a Dios? Y dice: yo iría hasta su silla, expondría mi queja, y yo sé que él me oiría. Bueno, pudo ir hasta la presencia de Dios, se le concedió eso.
se le concedió, hermano, el poder ir a la presencia de Dios y exponer su queja, seguramente Dios se puso a escucharle todo lo que él le decía. Porque nosotros nos arrodillamos a hablar con Dios, hermano, y le decimos y le decimos y le argumentamos y una cosa y el Señor ahí escuchándonos y mirando. Pero luego entonces el Señor le dice a Job: mira, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Yo te preguntaré y tú me responderás. Dígame, si Dios le pregunta a uno algo, ¿uno qué le va a contestar? Y llega Dios y le dice: oye, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Si yo tuviese sed, tú no lo sabrías. Porque ¿cómo podríamos nosotros, hermano, solucionar una necesidad de Dios en el caso hipotético de que la tuviera? ¿Cómo podría usted solucionarle algo a Dios? Señor, yo le colaboro. Venga, yo le ayudo, yo le suplo esa necesidad. ¿Qué necesita? Venga, ¿qué necesita? ¿Cómo nos miraría el Señor, hermano? Y el Señor le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo de la tierra? ¿Dónde te encontrabas tú cuando a cada una de las estrellas las llamaba por su nombre? Pobre Job, hermano, que ahí fue apabullado, hermano, y apaleado. Pero el Señor tan bueno y tan misericordioso que usted sabe cómo terminó Job. Bendito el nombre de Jesús. El diablo comenzó a quitarle el celo a los cristianos y comenzó a cambiarles la doctrina. Estaba mirando, hermano, porque para esa época, aunque seguramente habían más doctrinas, la misma palabra nos enseña que todos esos falsos maestros y todas esas doctrinas salieron del mismo seno de la iglesia. No fue que vinieron de lugares externos, no. Entre los mismos líderes, entre los mismos predicadores, entre los mismos servidores, entre los que tenían una influencia dentro de la congregación, fue que el diablo comenzó a trabajar con ellos y a maquinar y a cambiar su pensamiento y a torcer la doctrina. Entonces se levantaron algunas doctrinas que alguna de ellas han pasado más de 2000 años y aún todavía esas doctrinas están por ahí pegando. Y muchas otras dependen de estas que salieron de allí. Estaba mirando, hermano, entonces algunas doctrinas. Estaba mirando la doctrina de los ebionitas, la doctrina de los cerintios, la doctrina de los docetas, la doctrina de los gnósticos y la doctrina de los arrianistas. Se dirá: uy, pastor, ¿y eso con qué come? ¿Cierto? Pero eran doctrinas que estaban surgiendo, y casi siempre el nombre de la doctrina se daba, era a la persona que salía con esa doctrina. Por ejemplo, los arrianistas, era porque había un hombre que se llamaba Arrio y que salió con una doctrina por allá. Pero todas esas doctrinas apuntaban, hermano, a la esencia y al corazón del evangelio. Porque la esencia y el corazón del evangelio es Cristo. Amén. ¿Qué es el evangelio? No qué hace, porque usted en la Biblia encuentra qué hace el evangelio. El apóstol Pablo dice: es poder de Dios para salvación, ¿cierto? La definición de la palabra evangelio: buenas noticias, listo. La definición de la palabra el evangelio. ¿Qué produce? Produce salvación. Son buenas nuevas. Amén, es poder de Dios para salvación. Pero ¿cuál es la esencia del evangelio? La esencia del evangelio es Cristo. Pablo le escribe a los romanos, si usted lee el capítulo 1 y los primeros 5 textos, hermano, le hablan a usted de la procedencia del evangelio, y Pablo dice que esa procedencia del evangelio es Cristo, el cual se entregó por nosotros. Así que el evangelio, hermano, es el nacimiento, la manifestación en carne de Dios, el nacimiento de Cristo, su vida, su ministerio, amén, su predicación, su muerte y su resurrección. Cuando usted lee la carta de Juan, entonces Juan inicia hablando, bendito el nombre del Señor Jesús, precisamente acerca del verbo de vida, y el verbo de vida es Cristo. Entonces Juan dice:
lo que era desde el principio. Mira, hermano, que los escritos de Juan se remontan casi siempre a eso. Usted lee el Apocalipsis, hermano, y usted comienza leyendo la introducción del libro de Apocalipsis y habla es de esa eterna deidad de Cristo. Gloria al Señor. Juan parece que conocía bien el libro de Génesis y conocía también bien el capítulo 8 de los Proverbios, porque está hablando de lo que era desde el principio. Y eso lo inspiró a él para escribir el Evangelio, y precisamente el Evangelio inicia casi de la misma forma. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan usa esos términos y esas expresiones, ¿para qué? Para demostrar, hermano, la divinidad de Cristo. Y no solamente para demostrar la divinidad de Cristo, sino para demostrar también su humanidad. ¿Por qué? Mire, Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Son 4 cosas que está hablando Juan. Dice, tocante al verbo de vida, o sea, a Cristo nosotros lo oímos, lo vimos, lo contemplamos y lo tocamos. Y lo tocamos. ¿Por qué él inicia diciendo eso? Mire, los ebionitas enseñaban que Cristo fue solamente un hombre, como cualquier hombre, que vino y predicó. Y eso mucha gente dice por ahí. Hoy en día mucha gente dice, no, Jesús fue un hombre muy bueno que estuvo por ahí. De hecho, hasta una canción se compuso de eso, ¿cierto? Luego vinieron los erintios, que enseñaban que Cristo era solamente una emanación de Dios que descendió sobre un hombre, o sea, sobre Jesús. Que Jesús fue un profeta como Jeremías, como Isaías, como Daniel, que el Espíritu de Dios vino sobre él, lo tomó, hizo lo que hizo y luego chao. Eso enseñaban ellos. Los docetas, al igual que los gnósticos, enseñaban lo contrario. No, Jesús no fue humano. Jesús fue un espíritu con apariencia humana. Y no fue verdad que realmente murió en la cruz, porque un espíritu no se puede morir. Eso era lo que ellos enseñaban. Por eso es que Juan, hermano, cuando escribe el Evangelio, toma unas palabras y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él dice, nosotros vimos lo que Cristo hizo, oímos lo que Él enseñó, contemplamos cuando se transfiguró. Lo vimos allá en el patio de Anas, siendo torturado, siendo azotado. Lo vimos desnudo, colgado en una cruz, atravesado con una lanza, clavado de pies y de manos. Pero también lo vimos resucitado. Y luego de resucitado comió con nosotros. Y lo tocamos, porque Juan recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. ¿Cuántos seres humanos tuvieron el privilegio de escuchar el corazón de Jesús? Él recostaba la cabeza en el pecho del Señor. Es que no era en el pecho de cualquiera. Estamos hablando del Señor. Una mujer, hermano, tocó los pies de Jesús. Y eso la estremeció y la conmovió tanto que lloró y lloró inconsolable. Y eran tantas las lágrimas que lavaron de tocar. Hubo una mujer, hermano, que ni siquiera tocó al Señor, fue el borde de su manto. Y fue tan poderosa la experiencia de solamente haber tocado el borde de su manto que fue sana de su enfermedad. Alabanzas al nombre de Jesús. Pedro,
Jacobo y Juan subieron a un monte llamado el monte Tabor, y allá el Señor, hermano, se transfiguró, tomó otra apariencia, sus vestidos, su rostro, sus cabellos, sus barbas se volvieron resplandecientes, hermano. Resplandecientes y gloriosas, haber visto al Señor en esas circunstancias. Por eso Juan está diciendo: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. No me digan que Cristo no fue real, porque yo lo vi, yo lo toqué, yo lo escuché, yo estuve a su lado, lo vi resucitado, lo vi en palmos glorificado. No me vengan a mí con esa historia, porque Cristo yo lo conozco y está glorificado en el cielo. Aleluya. Y está glorificado en el cielo. Juan en esta carta menciona 3 palabras claves que forman el contexto doctrinal de esta carta. Juan habla de la vida, habla de la luz y habla del amor. Amén. Y habla del amor. Entonces, Juan comienza a hablar y a decir que todo lo que es la vida proviene de Jesús. Y que Jesús en sí mismo es la vida eterna. Y que cualquiera que cree en Él y se aferra a Él, entonces tiene la vida eterna. ¿Y qué interés tiene la vida eterna? Hubo un momento en que la vida eterna no tuvo ningún valor ni ninguna importancia para el ser humano. Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto de Edén, dice la Biblia que Dios, hizo un lugar que nosotros conocemos como el paraíso. La Biblia dice que era el huerto de Edén. Amén. Entonces Dios plantó en medio 2 árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo me pregunto, cuando Eva estaba por allí caminando solita y le apareció la serpiente, y la serpiente la confrontó y comenzó a hablarle y comenzó a torcer la doctrina que Dios les había dado, porque Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiere de él se moriría. Amén. Y la serpiente le cambió la versión. Con que Dios les dijo a ustedes que no podían comer de ningún árbol del huerto. Y la mujer vuelve y cambia otra versión. Y le dice: no, es que este árbol no podemos comer ni lo podemos tocar. ¿Cierto? Mire cómo las diferentes doctrinas van cambiando la palabra de Dios. Dios, ¿por qué no les dio mandamiento a ellos del árbol de la vida? Porque el que come del árbol de la vida viviría para siempre. Pero para ellos no tenía ningún interés. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban viviendo para siempre. Ellos habían sido creados inmortales. El ser humano no fue creado para morir. El ser humano fue creado para vivir inmortalmente, para nunca morir. Entonces ellos dirían: no, pues ¿para qué voy a comer yo de ese árbol? Pues igual yo tengo vida eterna, que voy a necesitar comer de. Entonces no tenía como ningún sentido. Sin embargo, cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios lo expulsó del paraíso. ¿Y para qué lo expulsó del paraíso? No porque no quería estar con él, y no necesariamente para castigarlo. Lo expulsó para poder salvarlo. ¿Por qué? Porque si el hombre en su condición de pecado hubiese comido del árbol de la vida, se hubiera perdido para siempre. Antes de que el hombre comiera del árbol de la vida, el Señor lo apartó
¿Por qué? Porque era mejor que muriera y luego resucitara para salvación y no que viviera eternamente en pecado, perdido y lejos de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hubo un momento en que el árbol de la vida no tuvo interés para el hombre, pero luego de que pecó, entonces ya el hombre miró el árbol y ya el Señor le dijo, no, ya no. Pero ahora nosotros tenemos el árbol de la vida, que es Cristo. Y la única manera que nosotros podemos tener esa vida eterna que Adán perdió, que Adán vendió allá por el pecado, es a través de Cristo. Y entonces Juan presenta a Cristo como ¿qué? Como la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que conozcamos a Jesús. Aleluya. Que le entreguemos nuestra vida a Él. Porque el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora Juan comienza a hablarles a ellos acerca de la luz. Amén. Y dice el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan está diciendo que Jesús es esa luz. Y si hablamos de la luz de Jesús, no estamos hablando solamente de su resplandor, sino que estamos hablando del Evangelio. Amén. Cuando usted lee el libro de Génesis, el capítulo 1 y el verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Verso 3, y dijo Dios, sea la luz. Si usted mira entre el capítulo 1 y el capítulo 3, obviamente está el capítulo 2, pero el capítulo 1 y el capítulo 3 están hablando de creación, pero el capítulo 2, el verso 2 está hablando de un desorden. Quiere decir que en el momento en que el Señor estaba creando todas las cosas, amén, dándole vida a todas las cosas, surgió una situación que no fue nueva para él, que él sabía que iba a ocurrir, amén, que fue donde nació el pecado. De eso se trata el verso 2, ¿cierto? De eso se trata el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada porque estaba la presencia del lucero que había sido expulsado a este lugar, y estaba vacía, ¿por qué? Porque no se le estaba dando la gloria a Dios. Pero en el verso 3 comienza a hablar de la luz. Y a diferencia de como nos enseñan en la escuela y en todos lugares que Dios dijo hágase la luz, Dios no dijo hágase la luz. Dios dijo fue sea la luz. La luz no fue hecha, sino que fue manifiesta. Yo quisiera leer por acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y mire lo que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Voy a saltar al verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y mire cómo aclara el verso 10. En el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, o hay una contradicción o nosotros sabemos entender la palabra. Porque dice, venía a este mundo, aquella luz venía a este mundo. Pero el mismo Juan está diciendo, en el mundo estaba. Entonces no es que vino, sino que sencillamente se manifestó y se dejó ver. Si apagamos el switch, esto queda oscuro. Pero no quiere decir que no hay energía, porque no es sino encender el switch y otra vez aparece la luz, pero no se fue. En su forma de energía no se fue, porque aquí estaba. ¿Por qué? Porque la vida y la luz es Cristo y es el Evangelio. Cuando dice sea la luz, quiere decir que Dios le manifestó a su creación, que le manifestó el plan de salvación. Por eso Cristo dijo, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Y luego nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo, porque Él alumbra a través de nosotros. Y si nosotros, hermanos, no reflejamos la luz de Cristo, entonces ¿qué estamos haciendo? De eso es lo que Juan le está hablando, hermano, a todos estos hermanos allá en Éfeso y en todas las iglesias que estaban. Hablando de aquella luz verdadera que es Cristo, o sea, su evangelio, o sea, su palabra, el plan de salvación, y cómo Dios alumbra a través de nosotros, y cómo Dios, hermano, creó ese plan de salvación, porque Pablo le dijo a los efesios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Y cuál es la única forma de lograr eso en el ser humano? A través del Evangelio. Porque el Evangelio es el único medio que tiene el poder para transformar la vida del hombre. Por eso Pablo se lo dijo a los romanos en el capítulo 1 y el verso 16, les dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, o sea, se manifiesta. Amén. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Alabanzas al nombre de Jesús. Y ese por la fe vivirá puede tener dos connotaciones. Una, que nosotros vamos a vivir la vida porque estamos creyendo, y en base o con base en esa fe es que vivimos la vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y el segundo contexto en que la podemos tomar es que no es posible vivir la vida sin fe. Por lo menos la vida cristiana. Nosotros tenemos que creer, hermano, lo que predicamos. Esta semana estaba hablando con algunos hermanos acerca de un asunto en la palabra de Dios. Y yo dije, es que no es posible que nosotros no creamos lo que estamos predicando. Yo tengo que creer lo que estoy predicando. Si yo predico algo, tengo que creerlo. Yo no voy a predicar solamente para que todos digan qué sermón tan bonito. No, es porque yo lo vivo en mi corazón, porque lo tengo plantado en mi corazón y porque puedo predicar desde la experiencia, desde el conocimiento y de la base de lo que he vivido con Cristo. Y nosotros hemos conocido a Cristo, lo hemos experimentado, lo hemos sentido, nos ha sanado, nos ha perdonado, nos ha llenado con el poder de su Espíritu Santo. Se ha manifestado en nuestra vida, nos ha usado. Responde nuestra oración. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Y finalmente Juan entonces les habla del amor y les dice que no es posible que alguien que diga que ha conocido a Dios no ame a su hermano. Y habla de un mandamiento antiguo y habla de un mandamiento nuevo. El mandamiento antiguo fue que Dios le dijo al pueblo de Israel que debían amar al prójimo como a sí mismos. Pero Juan luego habla del mandamiento nuevo que nos dio Cristo también, que dijo que era necesario que nosotros nos amáramos.
En esto conocerán las gentes que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Hay una diferencia en amar a los demás como se ama uno a sí mismo. ¿Qué tanto se ama usted a sí mismo? Bueno, así le tocó al pueblo de Israel amar a los demás. Pero ¿será que usted se ama a sí mismo más de la manera como Cristo te amó a ti? Si el amor de Cristo es insuperable. Es más, el amor de Dios es incomprensible. Es imposible poder comprender ese amor. Bendito el nombre del Señor. El profeta dice, es demasiado conocimiento para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y Pablo habla de la altura, de la anchura, de la profundidad, del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Dice, insondable es. Yo le puedo decir a usted claramente por qué amo a Dios. Eso se lo puedo decir. No tengo problema de explicarle por qué amo a Dios. Pero ¿cómo explicar por qué Dios me amó? El mismo Juan comienza a escribir el Evangelio y cuando llega al capítulo 3, hermano, se ve en la necesidad de escribir el amor de Dios y no encuentra las palabras. No encuentra las palabras. Y lo único que puede decir es, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo así que de tal manera? No hay palabras para explicarlo, no hay forma de describirlo, no hay forma, hermano, de presentar ese amor y que nosotros podamos entenderlo, porque es incalculable, es inescrutable, no lo podemos entender. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo, vivirlo y practicarlo, ese amor de Cristo. ¿Y sabe cómo termina Juan la carta? Con uno de los versículos y con uno de los textos más dicientes y más contundentes de quién es Cristo. Juan, hermano, en el capítulo 5 de su primera carta y el verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y está diciendo que esa manifestación de Cristo como Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan está confesando, hermano, que no reconoce a otro Dios aparte de Cristo. Está confesando que Cristo es Dios manifestado en carne, que tomó forma de siervo, que tomó forma humana, que tomó forma de hijo, pero que es Dios verdadero, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y por eso la Biblia dice, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. De eso trata la carta del apóstol Juan. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.